Vamos a hablar un poco de las leyes de Newton. Para hablar de las leyes de Newton es necesario establecer que estamos trabajando la mecánica. La mecánica ya hemos dicho que se clasifica en cinemática, dinámica y estática. Ya vimos en el momento anterior la cinemática y ahora vamos a estudiar la dinámica. Es aquella que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, pero tomando en cuenta qué produce el movimiento de los cuerpos. Para ello voy a hacer referencia a ciertos aspectos que podemos encontrarnos a nuestro alrededor, tales como empujar una caja, tales como patear un balón o tales como aplicar cualquier tipo de fuerza. Es decir, para hacer cierto tipo de trabajo se necesita una fuerza. Los tipos de fuerzas son fuerza de contacto y fuerza gravitatoria. Cuando hablamos de fuerza de contacto es aquella que le aplicamos a ciertos objetos. Ahora bien, la fuerza de contacto pueden generar dos efectos. Un efecto dinámico, por ejemplo, cuando patean un balón, se genera el movimiento, y un efecto deformador, por ejemplo, cuando le aplican una fuerza a una pelota de goma, ella cambia su forma, entonces se llama efecto deformador. Y el otro tipo de fuerza es la fuerza gravitatoria, es aquella fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. En la parte de la fuerza de contacto vamos a trabajar con la masa y la aceleración, y en la parte de la fuerza gravitatoria vamos a trabajar con el peso, que tiene que ver con la masa y la gravedad. Ahora hablemos de las leyes de Newton. La dinámica se rige por esas tres leyes establecidas por el científico Isaac Newton. En cuanto a la primera ley de Newton, se llama ley de inercia. Esta ley establece que todos los cuerpos tienden a mantener su estado de reposo o de movimiento hasta que otro cuerpo actúe sobre ese para cambiar su estado. Por ejemplo, si vienes manejando una bicicleta, tu trayectoria siempre va a ser una línea recta y el estado de la bicicleta y del cuerpo es mantenerse siempre en ese sentido hasta que otro objeto, por ejemplo una piedra, se cruce en el camino e intervenga con ese movimiento. Es decir, si no hubiese otro objeto que interrumpa dicho movimiento, el objeto sigue. Pero como existe una fuerza diferente, este va a cambiar. Otro ejemplo, por ejemplo, el bowling. Están los pinos, están de reposo, están en un solo sitio, hasta que llega la fuerza que se le aplica a la bola y hace que ellos cambien de posición, es decir, se colocan en movimiento. Entonces está existiendo una fuerza externa que hace cambiar la condición en la que está el cuerpo anteriormente. De eso se trata la primera ley de Newton. En cuanto a la segunda ley, es la ley fundamental de la dinámica, y esta tiene que ver con la masa y la aceleración de los cuerpos. La ley dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa. Por ejemplo, cuando se le aplica una fuerza a una masa, él va a adquirir una aceleración, pero cuando se le aplica el doble de la fuerza a la misma masa, va a adquirir el doble de la aceleración. Entonces, es directamente proporcional a la fuerza. Ahora veamos en el caso de la masa. Si le aplicamos una fuerza a una masa, va a adquirir una aceleración, pero si la misma fuerza se le aplica al doble de la masa, esa aceleración se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque tiene mayor peso, por lo tanto cuesta más acelerar el carrito en este caso. Entonces de eso se trata la segunda ley o ley fundamental de la dinámica. En cuanto a la tercera ley, se llama ley de acción y reacción. Muchos han escuchado por allí eso, toda acción tiene una reacción, y efectivamente eso viene de la tercera ley de Newton. Cuando aplicamos la fuerza a un objeto, el objeto también reacciona y aplica la misma fuerza al primero. Es decir, que las fuerzas de acción y reacción, a diferencia de las dos leyes anteriores, se dan en cuerpos diferentes. Por ejemplo, si agarramos una pelota y la apoyamos sobre una pared, estamos ejerciendo una acción. La reacción la va a ejercer la pared hacia la pelota, que la va a devolver en sentido opuesto a la fuerza aplicada. También lo podemos ver en cuanto a las aplicaciones o al lanzamiento de cohetes. Observan que la fuerza de propulsión va hacia abajo, mientras que el cohete va
hacia arriba. Entonces hay una acción que es la propulsión y una reacción que es el despegue. Vayamos entonces a las aplicaciones de la segunda ley de Newton, que tiene que ver con la masa y la aceleración, en los siguientes ejercicios.